El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Nos encontramos ya en el 4.º domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría. Este domingo es un domingo particular, especial, porque a través de la alegría podemos reconocer que ya falta poco para celebrar el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Nos acercamos cada vez más, ya queda un domingo más, una semana más y vivimos otra vez esta pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo? Pues cada uno sabe cómo ha vivido este camino cuaresmal, cómo lo está viviendo. Y por eso es que hoy, de manera particular, las lecturas están orientadas a reconocernos frente a Dios de
la manera como el Señor nos mira con amor y misericordia. Es importante que vayamos también purificando nuestra concepción de Dios, nuestra imagen de Dios, porque a veces esa imagen distorsionada nos lleva a relacionarnos con Dios de una manera diferente. La imagen de Dios es la imagen de un Dios que nos ama, de un Dios que es Padre, como lo vamos a ver ahora en la parábola, de un Dios que nos perdona, de un Dios que nos acoge. ¿Por qué es que Jesús plantea esta parábola? Recuerden que el evangelista Lucas es el evangelista de la misericordia. En él encontramos las parábolas de la misericordia. El texto que reflexionamos hoy empieza diciendo que a Jesús se le solían acercar los publicanos y pecadores. Él compartía la vida, compartía el mensaje con todas las personas, independientemente de su condición. Él no hacía distinción entre los justos, entre los pecadores. Recuerden que él mismo había dicho: yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Su relación era básicamente con aquellos que necesitaban más de la cercanía de Dios. Pero parece que esto les molestaba a los fariseos y a los escribas. Como en todo su camino, Jesús siempre encontró en ellos mucha resistencia. Y por eso, dice el evangelista, que ellos murmuraban respecto a esta conducta de Jesús. Murmurar es hablar así, por lo bajo, sin que la persona se entere de lo que estamos diciendo. Porque cuando uno murmura es porque realmente está hablando mal de la persona, porque si no, se lo dirías de frente. Pero Jesús logró comprender en qué consistía esta murmuración. Come con publicanos y pecadores. Y eso pues lo llevó a Jesús a plantear en la lectura del Evangelio 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que es la que nos plantea la liturgia el día de hoy. En realidad, el nombre, según los estudios bíblicos, está mal puesto, porque la centralidad de esta parábola no es el hijo pródigo. El protagonista de la parábola es el Padre misericordioso, el Padre que mira con amor no solo al hijo menor, sino también al hijo mayor, porque los dos estaban actuando de manera incorrecta. Dice la parábola que un hombre tenía 2 hijos. No sabemos qué pasó con la madre, si había muerto, pero en la escena de la parábola no aparece la madre, aparece la figura del padre. Tenía 2 hijos, 2 hijos que fueron criados de la misma manera, con el mismo amor, con la misma entrega, pero el menor dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En este contexto, como en el nuestro, pedir la herencia anticipada es prácticamente matar a quien te la va a dar. Porque, como sabemos, las herencias se piden y se reciben cuando ya la persona no está. Yo pido mi herencia cuando ya quien me va a heredar no está y asumo la herencia. Pero había también la posibilidad en la cultura judía de pedirla anticipada, pero pedirla anticipada suponía romper todo vínculo. Es decir, el padre ya no tenía nada que ver con su hijo, porque al otorgarle la herencia se perdían los derechos que como hijo o como padre tenía, derechos y deberes. Probablemente el padre pudo negarse porque también estaba en su derecho de hacerlo, no darle nada, porque la herencia, vuelvo a decir, se puede dar cuando la persona ya no está. Sin embargo, este Padre, como Dios, a pesar de que nosotros actuamos de manera incorrecta, nos deja decidir. Este Padre permitió que su Hijo hiciera valer su libertad para decidir tener su herencia y hacer con ella lo que quisiera.
lo que pasa también con Dios en nuestra relación con Él. El Señor no nos ata, no nos obliga. Nosotros libremente tomamos nuestras decisiones. ¿Qué pasa con este hijo? Tomó su herencia y se fue. Se fue a despilfarrar el dinero que, por cierto, no era suyo porque era de padre, pero que, según él, estaba en derecho de hacer uso de él y disfrutar de él. Pero resulta que se le acabó todo lo que tenía. En esa tierra hubo un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. La necesidad, hermanos, siempre nos hace reflexionar y volver. Dice que este hijo se hizo cuidador de cerdos, que en ese tiempo era un oficio bastante degradable, porque los cerdos para los judíos eran impuros. Imagínense cuidar de los cerdos, de un animal impuro. Era lo peor que le podía pasar a un hombre, el peor trabajo que podía tener de migrante. Y en ese trabajo estaba este hijo que lo tenía todo con el padre. Y ahí recién se da cuenta cuál es su situación y por qué. Porque decía incluso, los trabajadores de mi padre tienen que comer y yo aquí no tengo nada. Quería incluso, dice el texto, comerse hasta las algarrobas que les daba a los cerdos. En ese contexto de necesidad, de hambre, es que reflexiona y piensa, voy a volver a la casa de mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Miren, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y más aún, trátame como a uno de tus trabajadores. La reflexión que hace este hombre es una reflexión clara de que había fallado. No sabemos si realmente es un arrepentimiento sincero, porque la necesidad nos hace volver a Dios. La necesidad lo hizo volver al Padre, porque si todo le hubiese ido bien, ni se acordaba de su Padre. Como nos pasa a nosotros, cuando nos va todo bien, ni nos acordamos de Dios. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay pérdida, cuando hay sufrimiento. Ahí sí, Dios. Pero cuando todo va bien, cuando lo tenemos todo, ni nos acordamos, ni rezamos, ni vamos a misa. Pero este muchacho, como nosotros, pues reflexiona, vuelve al Padre. Pero miren la actuación, el amor, la misericordia de este Padre. Yo no sé si los que son padres actuarían de la misma manera. Cuando lo ve a lo lejos, dice que se acercó, lo vio, lo llenó de besos. Es decir, un padre que a pesar de lo que hizo el hijo, lo perdona y lo acoge. Y cuando el hijo le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, allí se quedó. No dijo todo lo que había pensado decirle. No le dijo, trátame como a uno de tus trabajadores. No le permitió el padre que llegue hasta ahí. El padre, al contrario, llamó a sus criados y dijo, saquen enseguida el mejor traje, vístanlo, pónganle un anillo, sandalias en los pies. Es decir, le devolvió la dignidad de hijo. Lo volvió a acoger a pesar de todo lo que había hecho. A pesar de que no le interesó cuando se fue a abandonar a su padre, lo volvió a acoger. Y volvió a decirle, tú eres mi hijo. Ponerlo el anillo, las sandalias, vestirlo, es decir, tú eres mi hijo. A pesar de lo que has hecho, te perdono. Aquí estoy, tu padre, para amarte. Pero allí hubiese acabado la historia. No sabemos después si el hijo, teniéndolo todo nuevamente, realmente se convirtió. Porque la vida propiamente humana es de momentos. Les decía, cuando hay problemas, pues ahorita nuevamente el hijo está bien. El padre me perdonó, volví a recuperar mi situación de hijo, probablemente a tener todo nuevamente. Me va bien.
Pero los seres humanos a veces, cuando todo nos va bien y estamos contentos, tranquilos, con Dios, buscamos nuevamente el pecado y alejarnos de Él. Nos sentimos tan seguros y tan cómodos, como si nada nos fuera a pasar. No sabemos cómo termina la historia, si realmente el hijo se convirtió, si su arrepentimiento fue sincero, si esas palabras que le dice a Dios y eso que pensó en la necesidad realmente lo llevaron a cambiar. Cada uno de ustedes puede ponerle el final que quiera a este hijo menor. Pero como al principio, ¿recuerdan por qué Jesús les estaba diciendo esta parábola? Porque los fariseos y los escribas se sentían justos, se sentían cumplidores de la ley y ante Dios eran los mejores. Entonces Jesús les tenía que decir a ellos algo más, como a nosotros, que también a veces nos creemos tan cerca de Dios por nuestras acciones. Señor, yo voy a misa todos los domingos. Señor, yo me confieso de manera frecuente. Señor, yo doy mi limosna. Señor, yo rezo todos los días. Señor, yo soy bueno. Yo merezco todo lo que tú me puedas dar. Eso se creían los fariseos y los escribas. Cumplían la ley a rajatabla. Entonces Jesús les tenía que decir algo más. Y por eso aparece en la escena el hijo mayor, que lo gana la soberbia. Dice que cuando escuchó la fiesta, se acerca a la casa y le pregunta a uno de los mozos, ¿qué pasa? Y él le dice, pues ha vuelto tu hermano y tu padre ha hecho una fiesta, ha mandado a matar el mejor ternero, el ternero cebado, para hacer la fiesta porque tu hermano ha vuelto. Imagínense la indignación de este hijo. Tanto que otra vez aparece en escena el padre. La palabra padre en esta parábola aparece 13 veces, lo que remarca la situación de ese Dios en el que creemos, Padre. Y como Jesús lo llamaba también, Padre. Aparece en la escena para tratar de persuadirlo y decirle, entra, tu hermano ha vuelto, alégrate, él ha vuelto, el que estaba perdido, ha vuelto. Pero ¿qué dice el hijo? Lo gana como a los fariseos y a los escribas y de repente también en algún momento a nosotros. En tantos años como te sirvo, sin desobedecer ninguna orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Sin embargo, cuando vuelve ese hijo tuyo que se gastó los bienes, se gastó el dinero, y dice el texto, con prostitutas, hace matar para él el ternero más gordo. Lo gana la soberbia, porque él se creía que por estar con el Padre, que tampoco lo amaba por si acaso, solamente estaba porque le resultaba más cómodo. Tampoco lo amaba porque no se dice que amaba a su padre, porque un buen hijo siente con el Padre, se compadece con el Padre. Imagínense ese padre cuánto sufriría cuando el hijo se le va. Y se supone que el otro que se quedó con él tenía que hacer su sostenimiento, acompañarlo. Me imagino llorar con él, consolarlo, pero no. En vez de alegrarse, le reclama, a mí no me has dado nada. Y viene este. Quiere decir que también este hijo mayor no quería al padre. Sin embargo, el padre le dice, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte por este hermano. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Qué hizo el hijo mayor? No sabemos. Si realmente entró, si cambió de actitud, no sabemos. Ustedes pónganle el final a la historia del hijo mayor, porque probablemente en algunos momentos de nuestra vida también nos comportamos como el hijo mayor. Hermanos, si el personaje principal es Dios, Dios que es Padre, Dios que nos ama, Dios que nos perdona, Dios que no nos trata como merecen nuestros pecados, que nos mira con amor. Y ese es el mensaje de hoy. Cambiemos la idea de ese Dios que castiga, de ese Dios que premia. Dios no nos castiga cuando nos portamos mal, ni nos premia cuando nos portamos bien. Dios nos ama.
y nos mira con misericordia, se compadece de nosotros, como dice en la parábola, cuando lo vio se le estremecieron las entrañas, se alegra de que volvamos a Él. Aprovechemos, falta poco tiempo, no dejemos que pase la Cuaresma sin habernos confesado, sin habernos reconciliado con Dios, para poder vivir la experiencia de la pasión, de esa vida nueva que nos da Jesús, que también tiene que ser nuestra vida nueva. Si no, como les decía al principio, creo que el primer domingo, viviremos una Cuaresma eterna, siempre en la misma condición, sin disfrutar de lo más importante que es para nosotros los cristianos, que es la resurrección de Jesús. El Señor nos ayude a todos a reconocerlo como nuestro Padre y amarlo como Él nos ama, entendiendo que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, pero un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que brote del corazón para poderle pedir perdón. Y que no quiere decir que no vamos a volver a fallar, probablemente sí, pero siempre con la disposición de volver a Él, que está ahí siempre esperando nuestro regreso. Que el Señor nos ayude a todos a tener un corazón como el suyo, capaz de amar, capaz de amarnos entre nosotros, porque ese hermano que no aceptaba al hermano menor probablemente somos nosotros, cuando no sabemos mirar con compasión al otro, al que se cae, al que se equivoca. Ese hermano se equivocó, se fue, falló, pecó, pero si el Padre lo perdonó, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros sí juzgamos? ¿Por qué nosotros sí condicionamos? Sí comparamos como lo hizo Él. Que el Señor nos ayude a tener un corazón como el suyo, porque teniendo un corazón como el de Dios, vamos a saber amar y vamos a sentir compasión por nosotros. Que así será.